La gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. La verdad que tengo ganas de hacer esta intro súper corta, porque el episodio ya de por sí es larguísimo, pero les juro que recontra vale la pena. En esta ocasión me acompaña Lau Martínez, es una chica que conocí en persona, de hecho, hace un mes en un evento que se llamó Meeting Campers, al cual habíamos sido invitadas ambas a dar una charla de nuestros respectivos viajes y nuestros respectivos libros. Fue ahí donde yo la conocí y obviamente escuché su charla, me volví loca, pero más allá de su charla, después a la tarde, bueno, obviamente nos presentaron, hablamos y la verdad que fue de esas personas que me encanta conocer viajando, que te vuelan la cabeza y que decís, no puede ser esta persona que me está hablando de la forma en la que habla. Es esa gente que me gusta decirles que me cambiaron la vida. Y con ella fue así y encima fue súper corto. Al final, la verdad que por más que convivimos 3 días, al final entre tanta gente y tantas cosas que había que hacer, no pudimos hablar mucho. Hablamos mucho, pero no lo que yo hubiese querido. Y encima no nos pudimos despedir cuando nos fuimos y nada, había quedado pendiente y le dije en ese momento, por favor, yo necesito que estés en el podcast porque necesito que la gente te escuche también hablar. Tenés un millón de cosas que decir y que sé que son aprendizajes de vida que le van a servir a mucha gente. Y bueno, finalmente ayer pudimos concretar, porque el agua en este momento está en Estados Unidos, entonces la diferencia horaria medio nos complicaba, pero bueno, pudimos hacer, e igual quiero que sepan que el podcast termina diciendo tenemos que hacer 5 episodios más porque al final entre que quisimos hablar y qué sé yo, pasó el tiempo y no le pregunté ni la mitad de las cosas que quería. Yo quería enfocarme en su viaje de 10 años en bici, pero al final casi que fue de lo menos que hablamos. Hablamos de muchísimas cosas. Y mi idea siempre con la intro es contarles un poco de qué se habló, pero en este caso no quiero contarles nada porque necesito que lo escuchen porque es tan hermoso. Se van a dar cuenta de que yo casi ni hablo porque quería dejarla hablar, no quería interrumpirla a pesar de que me empezaron a surgir 300 millones de preguntas a medida que ella hablaba. Pero bueno, se los voy a dejar para que ustedes evalúen lo hermoso que es el episodio de hoy. Así que nada, me voy a callar, los dejo. Ya saben que cualquier sugerencia y demás me encuentran en @titinroundtheworld o por mail en historiasquemolestan@gmail.com. Sigo aceptando sugerencias de persona y demás. Y obviamente les voy a pedir que nunca les pido porque pienso que es obvio, pero al final tal vez no. Y todos los podcasts que escucho lo hacen. Así que les voy a pedir obviamente que compartan, que comenten, que etiqueten y todo eso porque me sirve un montón. Yo aún al día de hoy no genero absolutamente ningún ingreso con el podcast, pero por eso justamente necesito bueno, que se visualice un poco más y si comparten y likean, obviamente me ayuda un montón. Dicho eso, me voy a callar y los dejo con este episodio del bien. Bueno, gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. El día de hoy estoy con una gran amiga. Ya te voy a decir amiga, a pesar de que nos conocimos hace un mes, pero porque te juro que lo siento que es así. Estoy con Lau. Lau es una viajera que conocí en un evento de viajes hace poco acá en España, en la Meeting Camper, en Cataluña. No la conocía, no sabía de su existencia, pero al segundo que empezamos a hablar fue, yo necesito que esta mujer venga a mi podcast y que todo el mundo la conozca porque tiene una historia de vida impresionante. Lau, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. Bueno, bienvenida y antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Por supuesto, un placer. Además de eso, nos quedamos con ganas de hablar porque estábamos en la meeting camper las dos ocupadas atendiendo a cosas y es siempre bueno charlar un rato más. Sí, 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 o sea, esto es básicamente una excusa para que volvamos, para habernos hecho el tiempo de volver a hablar, porque sí que encima es más, cuando te fuiste, ni siquiera nos pudimos despedir. No, no, salí corriendo. Bueno, Sí, esa me es otra dijeron, historia también para es- contar. sí, 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 tenía que, bueno, me quedé de cháchara ahí con, con, con uno que se iba para Pakistán y ahí contándole sobre Pakistán, el mapa, las zonas y tal.
y ahí ya te pierdes, claro. Y de repente me di cuenta que llegaba tarde al tren y llegué tarde. Pero Y bueno, llegaste salí de tarde, allí, sí. sí, lo perdí. Pero bueno, esa es otra Efectivamente historia. fue un tren que perdiste, sí, sí, sí. Sí, sí. Y encima en tu propio país, ¿viste? Estas cosas capaz de decir, hoy viajando me pasa, no, y te pasa en tu propio país que te colgás y perdés tus trenes. Pero bueno, Total. Lau, para que el público oyente te conozca, Sí. contanos un poco. Contanos un poco, ¿a dónde estás en este momento? Bueno, en este momento estoy en California, en el norte, en las montañas, en el bosque, muy cerquita de las secuoyas gigantes, es lo que la gente puede ¡Ah! conocer de esta zona. Sí, aquí entre árboles, Ay, Dios mío. osos. Esta Mm. mañana me despertó un oso, por ejemplo. No, Sí, ahí en cuanto huele algo, se acerca. En esta época del verano, que todavía no han terminado de crecer lo que él come, que son las frambuesas y toda esta clase de frutos, pues sí que se acercan mucho a las casas. ay, Dios Y, mío. mu- y De muchos, qué muchos. tamaño estamos hablando? El de hoy era pequeñito, pero Ay, bueno, bueno. ya es grandote. Uf, mira, los osos negros, por ejemplo, de Canadá, son más chiquititos, pero este sería como entre un oso negro y un grizzly, que son los grandotes. Es un oso medio el que vive aquí en California, que por cierto es el que está en la bandera de California. Eh, Vale. la bandera de California es un oso, pues ese es el que hay aquí, así como entre un oso negro y un grizzly, o sea, un bicho ya bastante grande, con el que no quieres tener un problema. Claro. Pero ¿cómo es que te despertó? O sea, vos salías de tu casa y estaba ahí. ¿Cómo No, fue la no, yo situación? estaba durmiendo y escuché y me di cuenta que los gatos, me despertó un gato saltando por encima de mi cara y Ay, me no. di cuenta que estaban nerviosos y dije, uy, y ya puse la oreja y escuché algo ahí como clink, clon, y digo, vaya, el oso. Y me asomé a la ventana y ahí estaba intentando entrar el sitito donde ponemos la basura dentro. Y Dios nada, mío. le pegué 4 gritos desde la ventana y se dio cuenta que era él y entendió el mensaje y se fue. Claro. Mm. O sea, ya estás acostumbrada y sabes cómo lidiar con osos, básicamente. Bueno, aquí sí, y sí que cruzando Alaska y Canadá, porque, bueno, yo viajé en bici durante 10 años de mi vida. Vale, Entonces, sí, para, vamos a poner a la gente, pues sí. yo me olvido que estamos acá grabando un podcast. Claro, yo te estoy hablando como si estuviéramos charlando. Para poner a la gente en contexto, Lau estuvo 10 años viajando en bici por el mundo, básicamente, 10 Ujú. años. 10 años, Y sí. obviamente hay muchísimas historias ahí. De hecho, era uno de los grandes temas por el cual yo también la invité a participar del podcast, porque, bueno, dicho sea de paso, ya voy a aprovechar a decirlo, en la Meeting Camper ella dio una charla sobre este viaje que amé cómo la preparaste, porque la preparaste, para que la gente sepa, como dividiendo los 10 años en paisajes, ¿no? Lau habló de los desiertos, de las montañas. Sí, en desiertos, montañas, pues bosques, montañas, altitud, porque lo que quería compartir es cómo se viaja en bici en sitios pues extremos y qué pasa en esos sitios que te traen, cómo el viaje en bici no es uno, sino que como vas en bici y acampas, pues dependes del medio por el que transitas y las circunstancias. Y entonces, ¿qué pasa en sitios variados y cómo ese viaje se transforma y qué aprendimos, ¿no? Entonces, eso, desiertos, montañas, pues bosques, montañas de mucha altitud, cruzando el Himalaya, selvas, y yo creo que ya, que no Sí. me deja de ninguno. Ahora, volviendo, retomando, en Sí, Alaska me estabas acampando y te cayó un oso. Eso me ibas a decir. claro, ¡Ah! sí, sí, Dios bueno, mío. en Alaska y Canadá, sobre todo Canadá, cruzamos todo el Yukón. El Yukón es el estado de más al oeste, el estado que los Ujú. canadienses le dieron a los nativos y por lo tanto ellos han respetado mucho pues el paso de los animales para no construir, han respetado mucho eso, los animales y por lo tanto hay muchos en ese estado y hay muchos osos. Entonces era toda esa zona del mundo al recorrerla fue la primera vez que estábamos en una zona del mundo en que hay osos
bueno, salvajes, o salvajes somos nosotros, quizá. Ellos están ahí Claro. viviendo en su medio y tú vas a cruzar su casa. Entonces tienes que saber qué hacer y qué no hacer, como en casa de cualquiera, ¿no? Y, y bueno, pues hubo que aprender a lidiar con ellos porque en ciertas zonas era una cosa a diario, veíamos osos y estás acampado y ahí está el oso, entonces tienes que aprender, bueno, ya que hablamos de esto, para decir algo así, una curiosidad, pues lo más importante al final es aprender, se llama acampada triangular. Significa que tú Ajá. pones tu tienda de campaña en un lugar, que es donde vas a dormir, colocas tu comida, la comida que llevas contigo, en otro lugar, que es a unos cuantos metros de la tienda de campaña, y la cuelgas en un árbol con una cuerda. Y cocinas en otro lugar. Ahí formas ese triángulo con esas tres puntas, ¿no? Donde duermes, donde cocinas y dónde está tu comida colgada mientras estás durmiendo. Cocinas lejos de la tienda donde duermes para que nada de donde tú vas a descansar coja olor a comida, porque el oso no es como los leones, que tú eres su comida, que Claro. eso nos pasó en Namibia, ¿no? Ahí éramos su comida, pero el oso no, esas son las buenas noticias, que el oso es que tú tienes su comida, entonces es más fácil. Se trata de eso, sobre todo si cocinas, nosotros somos vegetarianos, pero si cocinaras pescado o carne, entonces incluso la ropa con la que has cocinado también la dejas en uno de esos, en esas otras dos puntas del triángulo y no donde tú duermes. Claro. Para que luego eso no venga a la tienda de campaña por la noche. Claro, mira, bueno, ahora después vamos a hablar de cuando eras la comida del otro animal, pero con el tema, porque no, cada vez se abren más cosas, se abren más aristas todo este Sí, sí. tema. Em, ¿Te ha pasado de que caiga un oso o sea, dormiste? A ver, yo imagino que, o por lo menos yo hubiese dormido en estado alerta absolutamente Mm. todos los días, sabiendo que tenía que hacer una acampada triangular para que no venga un oso a molestarme. O sea, yo no sé si hubiera pegado un ojo. No sé cómo fue tu caso. Bueno, yo ¿Te recuerdo acostumbraste eso, en algún momento? sí, yo creo que el haber pasado ya, cuando pasamos por Canadá, ya habíamos pasado por África hacía tiempo. Y Ah, vale, quizá en África además estuvimos recorriendo África como por un poquito más de un año y medio en bici y pues eso. Y yo recuerdo esas son las primeras veces de estar con animales que te pueden matar, ¿no? Y que tú estás claro, ahí, que ellos están sueltos. Y ahí sí que fue, recuerdo, según lo has dicho, me ha venido así directamente el recuerdo de estar en Botswana, que hay muchísimos elefantes, muchísimos. Hay por otros países de África, pero en Botswana es una pasada la cantidad que hay. Y recuerdo estar en la noche y oír el elefante caminando al lado y no dormir, de decir, pero es que si pisa en la tienda nos aplasta. claro, Eh, ay, por que- Dios, claro, la mente ahí corre a rienda suelta ella sola como una loca y te cuenta las historias más horribles, la mente siempre. Y entonces siempre, sí que recuerdo eso, o estar en zonas con llenas, y, y yo creo que eso ya nos hizo acomodarnos en entender que no es así, que un animal si te ataca, un animal no viene a atacarte así porque sí, si te ataca es o porque tú te has metido en su terreno y él se siente atacado, claro, o porque tiene mucha hambre y eres su comida, pero eso no pasa, y con un oso, por ejemplo, no pasa. Ahí sabes, no soy su comida, por lo tanto todo bien. Ya eso te relaja, ¿no? Y luego, pues eso, hemos hecho las cosas bien y, y yo creo que el tener internamente en ti ese otro referente de haber vivido esa situación y si ya haberte acostumbrado o acomodado a poder vivirlas desde una tranquilidad, pues yo creo que ahí ya eso no pasó. Me pasó, claro, recuerdo solamente una noche que acabábamos de ver un oso y era un oso viejo. eh, y eso sí, un oso viejo, como ellos no pueden, no es tan fácil para ellos conseguir su comida y tal, pues un oso viejo, sabes que puede ser que, que sí que se meta en la tienda o que te cause un problema. Eso sí que lo sabíamos. claro. Y vimos un oso viejo, acampamos no muy lejos, porque ya estaba acabando el día. Fue el único día, yo creo que no dormí. Ay, no, hay qué estrés. O sea, iban pasando en la bici y los has visto, nunca
siguieron, por ejemplo, si vas en bici o algo así? Claro, hay que tomar muchas precauciones, ahí hay muchas historias detrás. Cuando entras, pues te enteras de todo, sobre todo lo que no hay que hacer, es lo más importante. Claro. Entonces, si tú ves un oso, te paras, porque un oso, si tú corres, o sea, hay muchos osos que han atacado a gente porque iba corriendo y entonces el oso ha salido detrás a por ellos. Entonces, si ves al oso, primero te paras y entonces le dejas que él te vea y te esperas. Entonces, si se empieza a acercar hacia ti, te colocas detrás de la bici y te haces con los brazos hacia arriba, ¿sabes? Como si fueras así, te haces como muy grande, ¡wow! Y gritas, como para Ay, hacerte como, no, como darle miedo al oso y entonces que diga, claro. oh, deja, deja, y entonces se va. Pero todo eso requiere mucha paciencia, porque a veces el oso se queda ahí, se da la vuelta, además como son tan pachones, y, y bueno, O sea, ¿te ha requiere de pasado esto de paciencia. tener de bajarte de la bici y ponerte a gritar? Sí, sí, más de 2 y más de 4. Y todos los días, a cada día, cuando tú vas al baño, o sea, al baño a echar una meadilla, sales de la Sí, carretera y te metes para adentro en el bosque, pues Alaska y Canadá son todo bosques, bosques interminables claro. de árboles enormes y grandiosos en los que no ves demasiado. Entonces puede haber un oso en cualquier parte. Y, y tú lo que tienes que hacer siempre es no sorprenderle. Ese es el tema, que él no se tiene que encontrarte y que le asuste ese encuentro, Claro. porque entonces es cuando te ataca. Entonces tienes que hacer siempre ruido, por lo tanto, cuando vas cantando, siempre vas cantando. Yo me acuerdo Canadá y Alaska fue cantando todo el tiempo. Cuando vas en la bici cantando, cuando vas a ir a echar una meadilla hacia adentro, hacia el interior del bosque, pues vas cantando. O ahora, mira, yo ahora mismo, cuando me has dicho tú, venga, entramos ya en la reunión, que acababa de terminar de dar una clase online y me voy a una cabañita que hay aquí cerca de la casa. Entre la cabaña y la casa, yo ahora mismo he salido de la cabañita y ya voy cantando, voy o le hablo, ¿no? Oso, oso, si estás ahí, yo estoy aquí, que lo sepas. Al final te acostumbras, se convierte en tu día a día. Qué locura, qué locura. Ahora que decís eso, me acuerdo que hacíamos lo mismo en Australia con las serpientes. Como que las serpientes Ajá, nunca te iban a atacar a menos que se asustaran. Entonces siempre teníamos que ir caminando fuerte, como pisando fuerte, cosa de hacer vibrar el piso y que nos ajá, escucharan y se fueran. ajá, Así que me, totalmente. sí, Sí, recuerdo sí, sí, eso, con sí. un palo hay gente que va, ¿verdad? Y van dando con el palo en el suelo. Claro, golpeando. Sí, 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 para que rebote en el piso. Ay, pero yo, el oso, vos sabés que nunca había pensado en un oso. O sea, siempre me daban así como un pánico terrible los tiburones, pero yo creo que la cantidad de películas que había visto. Así como, viste, fobia, que no entendés, pero fobia. Y el oso no, nunca, hasta que justamente, creo que fue en Nueva Zelanda, o sea, en Australia, no sé por qué alguien puso una película y no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuestión que era una pareja que se iba de viaje, probablemente en Canadá o en algún bosque por ahí, y se perdían, y cuestión que, bueno, terminaban en un lugar donde había osos, y había un oso que los atacaba, pero la película te mostraba todo, o sea, te mostraba cuando el oso se mete dentro de la carpa y con un zarpazo le araña la pierna al Ay, pibe y vos ves el hueso que empieza, la oh, Dios sangre que santo. vuela, qué sé yo, y lo arrastra y lo empieza a matar. Y era como, yo dije, ay, por favor. Y ahí dije, no quiero en mi vida cruzarme un oso, me muero. O sea, yo creo que mi instinto me haría salir corriendo, creo. Eh, O capaz tanto siempre, miedo que te paralizás, viste, pero pero mira, te digo porque he estado muchas veces en muchos sitios, en tienda de campaña y en bici, que eres muy vulnerable porque no vas en un coche o en una claro, cajita metálica en la que el animal no te va a atacar, no, tú vas en bici. Te puede pillar, hasta un perro te pilla si corre rápido, sí, en una bici como las nuestras sí, que sí, son muy sí. pesadas. Y he estado en sitios donde realmente hay animales peligrosos que te matan si quieren. Y es que, si tú te fijas, siempre a la gente le encanta contar las historias más horribles de a cuántos mató y cómo los mató. Y a los humanos un poco se nos queda ahí grabada la chicha, ¿no? Lo oscuro, pues eso, el zarpazo del oso. Pero lo Sí, que te sí, digo sí. por experiencia es que ningún animal
quiere problemas con nadie. Los animales como ven a los humanos y se largan, a no ser que se Sí, sientan sí, sí. acorralados, que ellos se sientan, un animal te ataca porque siente que te has metido en su territorio, que se siente atacado, y entonces te ataca. Por lo tanto, es simplemente cuando llegas a un sitio en que hay animales así, es aprender, preguntar a los locales, que son los que saben, ni siquiera leerlo en un libro, aprender de los locales cómo se hace, qué no se hace, y ellos te dicen, y entonces ya está. Sí, 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 total, porque aparte es eso, es gente que vive ahí y que sabe cómo es. Pero sí, las historias, aparte sobre todo las películas, ¿no? Cada cosa nos han metido la película en la cabeza que después está muy Sí, lejos de la realidad y sobre todo con los animales también, es como, es eso, al fin y al cabo ellos tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos, o sea, totalmente, es así. totalmente. Se trata de quitarle drama al asunto, drama mental, que al final es nuestra mente, ¿no? Drama total, total, Sí, total. Bueno, eso tiene que ver igual bueno, con los viajes en sí, todas las cantidad de cosas que podríamos hablar para la que necesitaríamos 3.000 millones de horas, básicamente. sí. Pero Lau, yo antes que nada te quiero preguntar, ¿por qué elegiste viajar en bici? Realmente salí en el 2000. Os pongo en contexto, ¿no? En el 2000, en el año 2000, que sé que se iba a acabar el mundo, nos contaban y tal. Bueno, pues no se ¿Verdad? acabó el mundo, pero para mí sí, un mundo en el que yo vivía se acabó, sin yo darme cuenta. Fue con la decisión de irme 3 meses. Vivía en Madrid, cerca de Madrid, en España, en Alcalá de Henares, y tenía una vida, pues, de las que se consideran muy bien, con tu trabajo, trabajaba en gimnasios, dando clase, con mi pareja, todo bien, con amigos, todo súper bien. Vamos, que no me fui viajando, que hay gente que dice buscando algo, me faltaba algo, estaba mal. ¿Qué va? Para nada en absoluto. Es más, siempre que he cambiado de lugar, todos los años que he viajado sola, sobre todo al principio, me he querido asegurar, antes de hacer el movimiento de cambiarme, siempre me he hecho una pregunta y ha sido, ¿me voy o estoy huyendo de algo? Y si huyo, me quedo. Y si me voy, entonces me voy. Entonces, bueno, pues me fui, pues Ay, porque era como que me olía, ¿sabes? Cuando te huele a que hay algo en el horno, que huele a tarta cociéndose en algún lugar. Tú no la ves, pero a tarta sí. huele. Pues eso, ¿no? Era la sensación de, hay algo más, o sea, me apetece algo más, ¿no? Me apetece algo más. No que me faltara nada, no desde la escasez, sino desde el estar bien y decir, ay, otra cosa, ¿no? Otro sabor. Y me fui a Edimburgo por 3 meses a aprender inglés y ahí fue que ya nunca volví. Em, Realmente en Edimburgo de 3 meses que me iba a quedar, me quedé un año. Después de pasar un año en Edimburgo, y ya había aprendido esa fórmula de lo de, pues, haces el dinero para alquilar una habitación un mes y para lo que vale el avión, claro, y vivir en ese país un mes. Y en ese mes te buscas la vida. Te buscas Sí. un curro, te buscas una vida, ¿no? Y luego pues la mejoras si te apetece, cambias el trabajo, la habitación y ya estás en el país, ya has abierto una vida, ¿no? Entonces como que dije, ostras, qué guay y qué fácil. Eh, entonces dije, después de un año en Edimburgo necesitaba sol y me fui a Canarias directamente. Había conocido a un amigo de Canarias que me dijo, pues en Tenerife, en mi casa puedes estar una semanita cuando vengas, mientras te buscas la vida, tienes una semana en mi casa. Y dije, venga, pues aprovecho. Y me fui a Canarias, ya me quedé, y ahí fueron como, para resumir así un poco, como 8 años, casi 9, en los que fui haciendo así. En Canarias viví años en diferentes tiempos, me quedaba, hacía un poco de dinero, me iba a otra parte, me quedaba, habría como vidas. Y más o menos me duraba un año hasta que decía, pues otra cosa. Y así, bueno, viví en Cabo Verde, en Canarias bastante. Luego empecé a hacer espectáculo de calle con fuego y viajé bastante por Europa con un grupo de gente, con músicos, con malabaristas, ya haciendo dinero a la vez que nos movíamos y repartíamos alegría por el mundo, porque es que así lo vivíamos, ¿no? Y,
Y bueno, en una de esas idas y venidas, siempre ya casi como base Canarias, diferentes islas de las Canarias, mucho tiempo en Fuerteventura pasé, pues acabé por una carambola de la vida, acabé yendo a India. Me invitaron a una boda en India. Un amigo de Canarias que era hindú y me invitó a su boda. Además me pagó una parte del viaje y fue como, vale, pues lo compro solo de ida. Ya que voy, Claro. ya veré cuando vuelvo. Ahora no le voy a poner fecha de vuelta si me voy hasta India, ¿no? Y, y ahí me quedé, recorrí un poquito, me fui para el norte y me quedé instalada en Dharamsala, donde vive el Dalai Lama, los tibetanos, Ujú. que es una de las gentes que más me gusta, que más me han llegado en el mundo, ¿no? Los tibetanos y cómo viven. Y me quedé ahí, iba a una escuela con un profesor japonés de una danza que se llama danza Buto. Es, bueno, es toda otra historia ahí, ¿no? Ay, Pero para ir resumiendo, porque si no, como me puedo tirar 4 días hablando, estaba ahí en esa acomodada, en ese lugar, encantada viviendo ahí y encantada acudiendo a la escuela. Entonces me fui a Nepal a renovar el visado de India en las vacaciones de Navidad de la escuela. Teníamos 2 semanitas, era tiempo de ir a Nepal, renovar visado y volver. Y en ese movimiento, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tú no te empeñas en que el viaje sea el que tú has planeado y realmente te mueves un poco abierta a lo que la vida te va proponiendo en el camino, es cuando pasan estas cosas. Y pues yo me fui a renovar mi visado y volver a la escuela, que era lo que quería. Y en Nepal, otra carambola de la vida, pues acabé estando en el hostel en el que estaba Aitor. Aitor es con quien recorrí estos 10 años el mundo en bici, es un vasco, y él llevaba ya 1 año y medio de viaje en bicicleta por el sudeste asiático y venía de recorrer el Tíbet, de cruzárselo además ilegalmente, uf, saltándose los controles de los chinos en mitad de la noche en esas altitudes tibetanas. Y bueno, venía súper cansado, estaba ahí descansando, comiendo. Y bueno, pues había un grupo de españoles en el mismo hostel y decidimos irnos todos a la selva a acampar, así como en plan, bueno, en grupo nos sentimos más fuertes y más valientes, ¿no? Y estuvimos 15 días acampados justo en el bordecito de la selva. Estoy hablando del noroeste nepalí. Hay un parque ahí, Bardia se llama, un parque nacional al que no van casi los turistas y que es una maravilla. Y ahí estuvimos 15 días y en esos 15 días surgió la cosa de acompañar a Aitor en su viaje que iba a ser desde Nepal hasta el País Vasco, que iba a ser 1 año. Y realmente, y ya para terminar de contestar a tu pregunta, eh, la cosa surgió, como estábamos en la selva, nos íbamos a ver, nos metíamos un poco y nos subíamos a los árboles bien arriba y esperábamos allí para ver a los rinocerontes que pasaban por wow, debajo de los árboles. Entonces, pero tienes que esperar arriba o si no te atacan, eso sí que te ven y te atacan porque se asustan. claro. Y en una de esas, esperando arriba con un amigo, él me decía, ya nos conocíamos de hacía años, ese amigo estaba en Nepal también, y era otro de los que estábamos allí en acampada, y me decía, tía, me dijo él, oye, este Aitor, qué majete, ¿no? Y qué viaje, tía, viajar en bici, a ninguno de los dos se nos había ocurrido nunca. Él estaba viajando en moto por Nepal. Decía, jo, qué pasada. Me decía él, es que yo porque tengo esta novia ahora, y la verdad que no, pero yo si fuera tú, me iba con Aitor. Y fue como cuando te llega un mensaje y No. al WhatsApp y te suena la campanita como ¡ting! Sí, ¡Wow! sí, ¡Qué sí. buena idea! Y así fue, que al final bueno, toda otra historia. Ahí al final Aitor dijo que sí, venga, vamos a intentarlo, ¿no? No nos necesitábamos, los dos estábamos acomodados en viajar en solitario y arrancamos. Y bueno, por otra historia muy larga, ese viaje, en vez de 1 año, pues se acabó convirtiendo, seguimos y seguimos, y fuimos cambiando planes, aceptando las invitaciones de la vida, y al final se convirtió en 10 años recorriendo el mundo juntos. En bici.
Ay, es que no te quería interrumpir porque ya, bueno, te lo dije en persona, me encanta cómo te expresás, o sea, es maravilloso escucharte y no quería interrumpirte, pero obviamente me iban surgiendo un millón de preguntas en el medio. Ujú. Me encanta como, igual como dije, esto no es una pregunta, pero para decirlo porque lo quería decir, pero me encanta cuando dijiste que ibas abriendo vidas, ¿no? Que cada movimiento es como Ujú. abrir una vida nueva. Total. Em, Me encanta porque me siento muy identificada. Para mí, cada etapa es una vida distinta. O sea, yo mido mi vida en vidas, en muchas Sí, vidas. ¿verdad? Total y Sí, absolutamente. me encanta. Igual, yo, obviamente, muy interesante el tema de los 10 años viajando en bici, pero ahora necesito igual sacarme la duda de qué es esta danza japonesa que fuiste a aprender a India. Que ni siquiera fuiste a aprender a India, o sea, en realidad fuiste a un casamiento y terminaste aprendiendo una Sí. danza con un japonés. Necesito saber eso. Sí, bueno, el buto es una cosa complicada de explicar en palabras, pero bueno, se podría, quizá una manera de expresarlo podría ser para tú expresarte en buto o para poder hacer el buto, ¿no? Por decir así, lo que haces es entras a niveles más profundos de ti. Es decir, el buto no es una danza. O em, sea, es un lenguaje sí, corporal. Sí, mira, una danza se baila como un poco desde el ego, ¿no? Como, mira, yo me aprendo la técnica y luego la bailo como, "Oh, mira qué movimiento, ¿no? Un poco Claro. así, por decir, ¿no? Esto lo que haces es que él nos iba, primero tú entras en tu interior, es decir, está tu consciente, o sea, tu mente, tu personaje, Laura y todas las historias que Laura se cuenta, de quién es Laura incluso, residiendo en la mente, en la superficialidad de lo que somos, por decir así. Y luego tenemos todos y todas, pues niveles más profundos de lo que realmente somos, ¿no? Ahí más dentro de ti, como eso que nos gusta decir, como cuando me conecto conmigo, así a veces lo expresamos, ¿no? Es ir más dentro de Sí. ti. Entonces, lo que haces es, vas a niveles más profundos de ti, a lo que unos llaman el inconsciente, otros llaman el subconsciente, es decir, a esas profundidades en el que la mente consciente ya no es la que rige. Y ahí dentro hay un resonar interno, por decir así. Hay una vibración. El buto se basa en que todo es física cuántica, en que todo en el mundo es vibración. Todo está hecho, si tú vas al átomo, a la partícula más pequeña de todas las partículas, dentro del átomo, del no sé qué, del no sé cuánto, física cuántica, ¿no? Te vas a lo más pequeño, sea lo que sea eso más pequeño, es algo que vibra. Hay una vibración, toda energía, toda materia es energía y toda energía es vibración. Entonces los niveles más profundos nuestros son vibración. Tú conectas con eso y eso lo amplificas y lo conviertes en un movimiento que se expresa en tu cuerpo físico, como amplificar esa vibración sutil, muy interna y muy profunda, amplificarla y permitirla que mueva tu cuerpo. Ahí, cuando tú te mueves así, estás en buto, estás haciendo buto, estás en la danza buto. Entonces, bueno, esto es todo un proceso, como te podrás imaginar, y lo primero Claro. es cómo llegas a esos niveles. Entonces, bueno, pues este maestro, muy japonés él además, porque era de estos que todo era en silencio, en la escuela no se hablaba, era todo silencio, él solo hablaba y era muy a lo japonés, de esto que te dice una frase que casi no la pillas y dices, ¿y qué me ha querido decir con eso? Y ahora tienes toda la mañana para investigar tú ahí, ¿no? Pero sí que realmente era un maestro maravilloso, de estos que cuando te vas de la escuela, yo me fui y cuando me fui yo con el tiempo decía, Dios santo, todo lo que aprendí allí y no me estaba dando cuenta de todo lo que estaba aprendiendo al tiempo que lo aprendía. Ha sido con el paso del tiempo que todo eso se fue integrando. Fue una maravilla de experiencia, de viaje interno realmente, de conectarte con otras partes de ti. Ay, me imagino. Qué Ujú. fuerte. ¿Conocías de esto antes de ir a India o fue también algo así casualidad? Bueno, realmente justo antes de ir a India, pasó que andaba haciendo espectáculo por la calle, ¿no? Con el fuego, siempre ha sido el fuego y los malabares y los tambores, Eso lo, también otra cosa que te quería preguntar, lo que cierto, me hiciste amaba, acordar. sí. Y bueno, pues Sí, clarísimo.
una italiana, una directora de cine y de teatro italiana, pasaba por allí. Ella estaba desestresándose de su vida en Italia, se vino a Fuerteventura a desestresarse y sucedió que ella vio el espectáculo, un amigo y yo ahí en la calle, pues haciendo espectáculo. Y dijo, y después me llamó, ¿no? Y dijo, yo estoy formando un espectáculo para presentar en Alemania y te quiero en el espectáculo si a ti te apetece. Y yo te formo con lo que yo te Ah, puedo como pulir. Dice, tú eres como un diamante y yo te puedo pulir. Si te apetece, vamos. Y nos cogió a tres, que además éramos amigos y nos conocíamos de allí, de la isla, nos conocemos todos. Y entonces ella fue la que me dijo, yo me iba para África, yo estaba juntando dinero, estaba trabajando, mira, en esos entonces de bruja en la Casa del Terror. Y estaba trabajando en los fines de semana para juntar dinero para irme a Senegal a bailar danzas africanas, que me encantan. Y ella me dijo, ay, mal. dice, tú crees que estás buscando danzas africanas, pero yo te digo que lo que te vendría bien es buto. Así que investiga. Y así me lo dejó. Wow. Y bueno, yo pasado el tiempo, hicimos ese espectáculo justo antes de ir a India, y ya bueno, pasó lo de India y fue que me enteré al llegar a Dharamsala que había una escuela de buto y dije, ostras, pues esto es lo que me dijo la italiana. Y así fue que dije, venga, pues confiaba en ella absolutamente. Era una tía con mucho saber y mucho conocimiento y dije, voy a probar. Y ya no me quise ir, claro. Claro. Ay, Lau, es que, bueno, dijiste lo de abriendo vidas, pero es que en tu caso es literal. Es Sí, como, sí, es muy fuerte, es muy no es mentira. fuerte. Sí, No, no, sí. y sí te creo. Y doy fe porque te conocí en persona y sos una persona que evidentemente, o sea, para mí sos un, no sé, como un alma así ancestral que, o sea, en el tiempo que estamos, en el tiempo que coincidimos acá en este momento, por lo menos en este plano, ya sé que Sí. viviste por lo menos 45 vidas en este plano, las viviste, pero me imagino que tu alma debe venir, pero de 500 millones de vidas más, o sea, tenés una forma de expresarte que no, que me encanta. Estoy como con la piel de gallina todo el tiempo y cada vez decís una cosa que necesito escuchar más, por favor. No, me encanta, me encanta. ¿Pudiste igual fuiste a África a bailar también? ¿O eso Pues eso quedó me pendiente? quedó. Ya hice danzas africanas en otras partes del mundo, nunca en África, pero eso me quedó. Quedó Sí, pendiente. sí, sí. Ah, yo tengo una cosa quiero ir a Jamaica a bailar dancehall. Es como, es una cosa, he bailado dancehall cada vez que me quedo quieta. De hecho, tengo que ir la semana que viene a un gimnasio acá en Barcelona porque tienen dancehall. Pero cada país que voy, que me quedo quieta, voy a dancehall y digo, tengo que ir a Jamaica a ver si en algún momento se me da. Porque es Claro como, que viste, sí. que aprendes sí, 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 de dónde es esa danza y decir, la tengo que ir a bailar a ese país. Pero bueno, veremos qué pasa, qué sucede. S- s- Pero volviendo a ti, y volviendo al viaje en bici igual, hmm, em, ¿cómo sentiste un cambio así? Porque, o sea, independientemente de que aparte venías viajando sola y que ni tampoco te habías planteado capaz viajar en pareja, no sé si te ujú. lo habías planteado o no, pero No, simplemente sucedió, ujú, sucedió, sí. sucedió. ¿Cuál fue el cambio más importante que sentiste en vos? O sea, ¿qué fue lo que tuviste que cambiar para adaptarte a viajar en bici y en pareja? O sea, en pareja con otra persona, digamos. Sí, buena pregunta. Con otra persona fue más el no poder, a lo mejor pensar, voy para allá, ¿no? En una dirección. Dar 5 pasos en Claro. esa dirección y de repente hacer así, girar hacia otra sin por qué seguir caminando en otra dirección, aunque acabo de decir que voy para allá, pero sin, porque algo desde mis entrañas de repente me dice que gire, yo giro y como vas sola no le tienes que dar explicaciones a nadie, ¿no? Puedo decir, ay, pues voy a Exacto. coger el autobús mañana y de camino al autobús pasa algo y a mí las entrañas, porque son las que, como las que guían mi vida, no es mi cabeza. A la cabeza le hago el menor caso posible. Si algo me dice desde ahí, no, mira, esa persona o pasa algo, ¿no? Y acepto esa invitación de la vida, eso que acaba de suceder, y ya dejo de ir al autobús. Claro, cuando viajas sola es muy guay porque no tienes que
Ni siquiera explicar por qué, porque normalmente además no hay por qué. De las cosas que te vienen de las entrañas no tienen una razón, no son explicaciones lineales siquiera, ¿no? No se puede poner a veces ni en palabras. Y es perder el tiempo, intentar racionalizarlo. Entonces, claro, cuando estás con alguien, eso ya no se puede hacer tan salvajemente. Y quizá eso fue una de las cosas, em, quizá la cosa. Sí, 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 tener que ceder. No, sí, sí. Y también como, si hay un plan, pues hacerlo. Aunque bueno, Aitor también es muy así, entonces un poco ahí hemos fluido muy parecidamente uno y otro. Y también Aitor es, claro, viene de años de viajar también él solo en bici, entonces él también tenía ya sus cosas trabajadas, pues una persona muy flexible, muy abierta, eso al cambio, sin querer empeñarse en que las cosas son como yo decidí que fueran, también muy abierto, entonces ahí fue muy facilito. No, no, pero sí que hubo momentos en que dices: "Uy, yo aquí me hubiera parado", y no lo haces, ¿no? Claro. Pero eso, bueno, te enriquece también. Eso te iba a preguntar. En realidad primero te iba a preguntar si siempre fuiste de confiar en tus entrañas o fue algo que aprendiste viajando. Aprendí viviendo realmente. A mí me adiestraron, como a todos nos adiestra, Mm, y nos sobre todo cuando nos meten en la escuela, la manera lineal que tenemos de aprender, a través del racionalizarlo todo y un poco nadie nos enseña a mantenernos conectados con lo que realmente somos lo que más se nos enseña y lo que más se nos aplaude es cuando estamos racionalizando, intelectualizando y viviendo desde la cabeza. Y como a todos, pues la cultura y todo, el momento en el que vives de la historia, pues empiezas a grabar cosas dentro de ti, ¿no? En tu base de datos mental, que es la mente, ¿no? Y grabas ahí miedos, limitaciones. Y entonces un poco aprendí a vivir desde ahí, y yo creo como todos aprendemos, ¿no? De que somos unos niños ahí, un bebé que en estado puro y la sociedad empieza a decirte, no, esto no se puede, no, esto mm. así Sí, no, a esto limitarte. a limitarte. Entonces, hay un trabajo que hacer de desaprender, sobre todo, o mirar un poco por qué yo hago esto, para decidir desde ti, desde lo que tú realmente eres, qué decides tú hacer, ¿no? Con ese límite que se te ha puesto, si lo sigues respetando o no, pero desde ti un poco. Y eso es algo que se hace, que no sucede por sí solo, por lo menos en el mundo en que yo no he conocido a nadie que eso le sucediera por sí solo sin arremangarse a hacerlo. Y entonces ya es una decisión, ¿no? Pues vivo desde aquí. La cabeza me sigue diciendo, pero muchas veces casi como que te medio sonríes así, dices: "¿En serio? ¿Esto Sí. es lo que me dices? ¡Ostras!". Ay, sí, no, en la cabeza es lo peor, es lo peor. Sí, sí, sí. Ahora te iba a preguntar si, bueno, si sus entrañas estaban conectadas y más o menos iban para el mismo lado, pero me acaba de venir un recuerdo de cuando diste la charla Ujú, en la Meeting Camper. Para poner en contexto a la gente, otra vez ella dio la charla de cómo estuvo 10 años viajando y fue contando todo, cómo había pasado por los diferentes paisajes, cómo lo había hecho. Obviamente nombraste mucho a Aitor porque lo hiciste con él. ujú. Y bueno, cuando terminaba la charla se daban espacios a preguntas, ¿no? De la gente, del público. No sé si no fue hasta la primera pregunta que te hicieron y Mm. capaz, no sé si vos lo notaste o yo por lo menos a mí, pero porque estoy muy con este tema en la cabeza, la primera pregunta que te hacen es un chico en el público que te pregunta, bueno, pero ¿hubieras hecho todo esto sola? Ajá, Tipo, ¿te hubieras animado a hacerlo sola? Y es como, o sea, acabas de hablar de 10 años viajando, veamos tus fotos, tipo, en el medio de, no sé, del bosque, toda embarrada, hasta arrastrando tu bicicleta sola. Contaste un montón de cosas que hiciste, por las que transitaste, por las que pasaste, y es como, de verdad tenés que hacer esa, o sea, ¿por qué pasó por la cabeza de esa persona que solo hiciste todo eso porque tenías un hombre al lado? Me acuerdo que lo pensé en ese momento de decir, pero en serio, o sea, ¿en serio estás haciendo esta pregunta? Lo bueno es que vos dijiste, claro, yo venía de años claro. viajando sola, o sea, yo después me uní a él,
no nos necesitábamos y demás, pero como que hubo ahí una invalidación de lo que habías hecho porque tenías a un hombre al lado. Y mi pregunta es si durante ese viaje igual lo sentiste así, en algún momento, que sufriste el hecho de ser mujer en los ojos del otro, que minimizaran lo que estabas haciendo por tener un hombre al lado. Am, realmente ah, no lo sé, nunca lo he sentido, Ujú, o nunca nadie me lo ha expresado realmente. Quizás si lo han pensado, es posible, es muy posible. O quizás sí, quizá a lo mejor me lo han podido medio decir y yo ni siquiera he conectado con y lo que no, me estaban diciendo. Quizá a lo claro. mejor he mirado, muchas veces cuando alguien te pregunta algo, a mí me gusta mirar detrás de la pregunta qué es lo que hay, qué es lo que esta persona realmente, desde dónde me está preguntando eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está queriendo decir? Porque a veces hay una pregunta detrás de la pregunta o de dónde viene Ujú, esta pregunta, ¿no? Que, Em, realmente, no, pero sí es verdad que yo este viaje lo he hecho con Aitor, y sí es verdad que hay cosas que si no hubiera sido por tener un hombre al lado, yo no hubiera podido vivir. Como él, si no hubiera sido por tener una mujer al lado, hay cosas que él no hubiera podido vivir. Pues en países musulmanes, por ejemplo, ¿no? En países en que sí, está muy limitada la realidad del hombre y de la mujer, bueno, pues él, por haber tenido una mujer al lado, ha podido a lo mejor poder llegar a hablar con alguna mujer cerca, porque yo estaba ahí entonces, y como él era además extranjero y no pertenecía a la religión, pues él a lo mejor ha tenido el regalo de poder acercarse un poquito más a las mujeres de lo que se hubiera podido acercar si hubiera estado solo como hombre. Y yo como mujer, pues he podido tener acceso eso, a ese mundo de los hombres en los países musulmanes que a lo mejor, bueno, o no, tú contabas que habías sido sola y también habías tenido ese acceso porque eras una mujer extranjera, ¿no? Y sí que te permitían claro. estar en el mundo de los hombres. A mí me pasó igual. Pero sí que yo creo que el ir juntos o separados, por ir juntos, o por ir separados, pues hay cosas que vas a poder vivir y otras que no, por lo uno y por lo otro. Eh, pero yo creo que en plan físico y en plan, como es ir en bici, en la bici vas sola, el viaje en bici, aunque vayas en pareja, o aunque vayas en trío, o aunque vayas en grupo, es un viaje en solitario, porque a la bici la das tú de pedales, no la da el otro. Claro. Y es un viaje que aunque vayas dos, normalmente todo el tiempo vas separado. Aitor y yo siempre íbamos a lo mejor hasta 1 kilómetro de distancia entre uno y otro. De vez en cuando afloja el que va adelante para vernos, ¿no? Mirarte, aunque sea desde lejos, ver que todo va bien. O paras hasta que el otro llega, hablas un rato, o te haces un cafelito y luego sigues. Pero realmente todas las horas de pedaleo son horas, nosotros no íbamos a la par uno de otro, íbamos cada uno a su ritmo y son ritmos diferentes e incluso a veces yo hacía paradas y estaba sola y luego me volví a arrancar y ya a lo mejor seguía y allí estaba Aitor que había parado a echar una foto. Entonces es un viaje muy en solitario. Quizá a lo mejor por eso nunca nadie no, me había Claro. comentado nada así. Es que está buenísimo, igual porque o sea, como todo en la vida hay cosas que puedes hacer si tenés otra persona al lado, ¿no? Y demás, porque es lo lógico. El tema es Ujú. cuando esa pregunta viene desde invalidar el hecho de que te hayas animado o no a hacerlo. Como que eso, o Sí, sea, como que no está normalizado el hecho de decir, sí, como tenía a alguien al lado, bueno, obviamente 4 manos son más fuertes que dos y ya, entonces por sí, eso pudimos hacer, pero no de invalidar la decisión de una mujer de estar viajando como si, pero te animaste solamente porque no. sí. A mí Como que yo también, siento que esa pregunta a un hombre no, o sea, yo creo que si Aitor hubiese dado la misma charla que diste vos, sí. nadie le hubiera preguntado, pero lo hiciste porque la tenías a Laura al lado o si no, no te hubieras animado. O sea, me parece Sí, que a él no le hubiera llegado esa pregunta. total. A mí lo que me pasa mucho es que muchas veces con esas, ¿cómo lo digo? Ah, ya no conecto por ejemplo, en otro tiempo,
sí que a lo mejor hay cosas que me podían enfadar o molestar o Claro. hacerme dentro de mí, ¿sabes? Un movimiento que me hiciera encoger el entrecejo, ¿sabes? De decir, menuda preguntita el tío, qué gracioso, ¿no? O menuda creencia que tienes ahí dentro y me indigno por tu creencia y me molesta tu creencia. Quizá en otros tiempos de mi vida sí, pero ahora ya es que ni de verdad, como que me resbala a unos niveles exagerados, en el sentido de que, bueno, esa es tu creencia, es tu propia limitación personal, que pues quién sabe lo que has vivido, o en el mundo, o bueno, en el mundo que vivimos, es el mundo que vivimos, ¿no? Em, pero es como, mm, ni siquiera me afecta porque lo veo como, bueno, es tu limitación personal. No sé cómo explicarlo. Hay cosas que son muy difíciles de poner en palabras, No, pero, pero te entiendo, ¿se creo entiende? que te entiendo. Me ha Sí, sí, llegado sí, sí. Y te admiro muchísimo y me encantaría estar en ese nivel de autoconfianza como para decir lo que estás diciendo, no me afecta en absoluto tu creencia. O sea, mm, nada, porque al admiración fin pura. claro, al final es tu creencia. Igual que él tiene esa creencia, yo tengo otras creencias. Es también un poco decir, bueno, tú tienes tus limitaciones ahí se ve la punta del iceberg, ¿no? Y tu iceberg está adentro, y al final es un poco de compasión, ¿no? Porque a ti todo eso te limita y no te permite ver el mundo, no te permite ver la realidad como es. Y me da igual la historia que cuenta esa creencia, ¿no? Al final no me quedo, es otra creencia más, otra limitación más que te limita. Es como, sí, yo creo que me ha llegado a, como que cuando lo miras detrás de la historia, me da igual cuál sea que te cuente a ti tu creencia, que te haga pensar de mí. Mira, y según te lo estoy contestando, me estoy dando cuenta de una cosa, es que me he tirado tantos años de vida, que son ya casi más de la mitad de lo que llevo viva, enteros, viviendo a contracorriente, porque claro, yo me voy de una vida normal que consideran normal, normal entre comillas, con esas comillas así. La gente considera que esto es lo normal, esto es lo que se debe hacer, y yo en un momento de mi vida giro y me pongo a caminar contracorriente y empiezo a hacer, bueno, todo, pero ¿qué vas a hacer sin trabajar? O sin y la jubilación, ¿no? ¿Y qué va a ser de ti cuando seas mayor Ay, y no sí. tengas todos esos miedos, ¿no? Que son los que nos limitan. Entonces yo por muchos años, muchos años he vivido en contra, o sea, en contra de esa corriente que camina en una dirección porque es lo que se debe hacer, porque es lo que todos hacen, porque es que, y si no, ¿qué nos va a pasar? Que al final es el miedo lo que te hace caminar en esa dirección. Y yo un día decidí caminar hacia donde me llevaran las entrañas y no escuchar al miedo, permitirle que venga conmigo porque es un buen consejero a veces. El miedo no es todo, no es todo malo en él, puede ayudarte mucho, pero que no fuera él quien guiara mis pasos. Y eso me ha llevado a ir siempre a escuchar tantas cosas que la gente ha dicho de mí, de, esta está loca, esta está perdida, esta, pero cosas de lo peor, ¿no? De decir, tú ya estás echada a perder, por tantos años que yo creo que ya eso es lo que me hace que ni siquiera no me desconecto totalmente de eso. No, no le doy importancia, no es que haga el movimiento de escucharlo y luego decir, bueno, no me importa, déjalo, lo suelto. No, no, es que directamente no se me queda pegado. Es como si llevara un para la lluvia, una chaqueta de estas de lluvia y directamente es que no me moja. No sé, ya se ha automatizado, no lo hago. Sucede así. Es, sí. Ay, te juro, te estoy escuchando de que empezaste a hablar, tengo una sonrisa que no se me baja. Te juro que te admiro tanto, pero es que literal, y doy fe porque en ese momento cuando vos te hacen esa pregunta, yo me di vuelta a mirar así con odio casi, pensando en mi cabeza esto, que seguro que si fuera Aitor dando la charla, seguro a él no se lo preguntaban, que porque es la primera pregunta que hace cuando vos estuviste una hora hablando de las maravillas que hiciste, esa es su primer pregunta. Mi cabeza estaba como pa. Y yo, claro, y yo te miré y vos empezaste a responder
diciendo que bueno, que vos venías viajando sola hace un montón, que no se necesitaban, pero que estuvo bueno unirse y que no sé qué cuánto. Y respondiste con tanta calma y yo creo que dije, pero ni se dio cuenta lo que le pregunto. O sea, no, de verdad no te llegó todo lo que a mí me llegó de eso. Pero porque yo ese tema lo tengo tan a flor de piel que estoy Ajá. así como un gato a la defensiva. O sea, yo cualquier cosa que a mí me quieran minimizar por ser mujer, yo ya enseguida salto, pero estoy hasta casi esperándolo. Y me doy cuenta de Claro, eso y bueno, es algo a trabajar. Pero me encantaría estar ya a tu nivel porque me parece mágico, pero mágico. la cosa es que estamos al mismo nivel, no hay ninguna diferencia. Lo único es eso. Yo lo veo cuando vuelvo, siempre cuando vuelvo, pero al final digo, ¿cuando vuelvo a dónde? Digo, quizás es Sí, sí. cuando vuelvo a relacionarme con humanos, porque incluso aquí donde Sí. vivo yo veo eso, más animales que personas. Cuando estoy aquí en el bosque perdida, no voy ni al pueblo a comprar. Pero, pero sí que veo y siento y pasa eso, ¿no? En mucho, en este mundo del feminismo, del machismo, de qué piensan los hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres y todo eso, es como si fuera, yo siempre lo siento y eso se puede aplicar a todo, a la política, se puede aplicar a todo. Yo lo vivo, lo entiendo así el mundo y puedo estar muy equivocada, ¿eh? Pero yo como lo entiendo es que eso es como intentar cortar las hojitas del árbol, son hojitas, ¿no? Eh, pero esos son como los efectos de otra cosa que es más profunda y que si realmente se quiere cambiar eso y te pones a cortar las hojitas del árbol cuando lo que quieres es tumbar el árbol, te puedes tirar toda una vida y además van a seguir creciendo. Hay que ir a la causa, ¿no? Y entonces eso de, claro, si a mí al final es como, si me identifico con eso, pues me va a enfadar. Eh, Pero realmente, ¿cómo explicarlo? ¿No? Es como, eh, a mí qué más me da, ¿no? En realidad, a ver, si tú te conectas contigo misma, ahí en ti, y tú vives desde ahí, dando lo mejor de ti que puedes en cada momento de tu ser y lidiando con todas tus basuras y tus miserias, y transformándolas todo lo que puedes, porque es la única manera, es lo único que podemos cambiar en este mundo, no el mundo. Yo no puedo cambiar lo que los hombres piensan de las mujeres. Yo puedo cambiar lo que yo pienso de los hombres y lo que yo pienso de las mujeres y lo que yo pienso de mí como mujer. Y los límites que inconscientemente se me han impuesto y tengo grabados en mi propia cabeza, límites que yo tengo, mi propio machismo interno, que a lo mejor mi cultura me ha grabado, quién sabe, pues es fácil que tenga, déjame que lo mire. Eso es lo que yo puedo cambiar, no puedo cambiar como tú me ves a mí, porque es tu mirada de mí. Yo no puedo tocar siquiera ahí, es imposible, por más que quiera. Estaría muy bien, pero no se puede. Yo lo que puedo cambiar es eso a mí misma. Entonces, cuando yo vivo desde ahí, me da igual, me da igual y no es desde la paso de todo, que va, no tiene nada que ver con eso. Desde ese punto del que yo hablo, te importa todo un montón. No te puede importar todo más que, que lo que te importa cuando te colocas ahí. Realmente son esas cosas que son difíciles de poner en palabras, pero es eso, es el decir, es el ver a todo con un poco más de compasión, ver al otro al que yo no le gusto y entender que, bueno, detrás de ese personaje o de esa persona que tengo ahí delante hay toda una historia y que a él se le ha, se le ha inculcado esa manera de pensar por un montón de razones sociales, culturales, religiosas. Esa persona tiene una historia detrás, como yo la tengo, ¿no? Este es otro yo. Igual que a mí me tengo que trabajar el que a lo mejor cuando vine aquí a América, ¿no? El que yo he crecido en el antiamericanismo, por decir así, ¿no? Es Claro. América, la cumbre del capitalismo y los americanos son lo peor. Yo he crecido en las manifestaciones con mis padres manifestándome en la calle, ¿no? Y de repente estoy aquí en América y siento mi cabeza a menudo, es que estos americanos y ves tus propias limitaciones y tus propias creencias que nos limitan, ¿no? Pues claro, y es un poco, no sé,
empezar a dejar de mirar afuera y que me indigne el mundo de fuera y que me indigne lo que tú piensas de mí, dejar de perder el tiempo en eso, y empezar a mirar dentro de mí, em, en vez de estar apuntando afuera, ¿no? O si tú piensas que yo soy una mujer y por ser una mujer yo no soy capaz de hacer cosas, ¿qué más me da a mí? Es tu problema ese, en el sentido de que a mí lo que tú creas no me limita, porque tú creas que yo no puedo, eso no afecta a que yo pueda o no. Yo puedo si yo quiero y yo lo sé. No me afecta en absoluto lo que tú pienses de mí. Entonces, ¿dónde está el problema cuando uno se coloca ahí, no? Yo recuerdo, Ay, mira, sí. para terminar de esto, porque se pueda, no sé, siempre cuando se explica algo, yo muchas veces me pasa que dices, y no he terminado de explicarlo bien, porque hay muchas cosas que es difícil poner en palabras. Cuando se trata sobre todo de cambiar la mirada con la que miras el mundo. Em, pero recuerdo en los estados del noreste de India hay un estado que es Meghalaya, que está, lo podéis buscar en el mapa. Es un sitio maravilloso al que viajar. Está al oeste de Myanmar y en el norte, bueno, al sur de Bután. Meghalaya es un estado en el que siempre ha sido matriarcal, siempre ha sido matriarcal. Es un matriarcado y existe desde siempre. No sé desde cuándo es ese siempre, pero muchos, muchísimos años atrás. Em, y nosotros lo recorrimos, además no por la vía rápida y recta, porque nunca hemos querido ni dar la vuelta al mundo, ni tener una meta que alcanzar. Entonces siempre nos hemos perdido por caminos y hemos hecho quizá muchas veces la ruta más larga para cruzar un país, ¿no? Entonces nos metimos por las montañas, cruzamos, porque nos queríamos empapar de ese país y verlo todo. Si esto es un matriarcado, ostras, aquí nos quedamos hasta que se nos acabe la visa. Y fue increíble, y me acuerdo una charla con una mujer, teníamos que hacer un proceso burocrático y nos indicaban que teníamos que ir al como al chairman, no sé si decían, bueno, como si fuera al director, pero en la manera que lo, Sí, sí, la manera que lo expresaban no era ni femenino ni masculino. Y entonces era pues lo que fuera, no me acuerdo cuál era la palabra. Y entonces, bueno, a esta habitación, o sea, lo que es la burocracia, hasta que ya llegamos al despacho y nos abre la jefaza, pues por supuesto una mujer, ¿no? Todas las jefas son mujeres claro. allí, o como cuando entras en un hotel no le piden el pasaporte a editor, me lo piden a mí. O si vienen a llamar porque a la habitación del hotel o del hostel porque hay un problema, me llaman a mí, a la mujer, ¿no? Porque yo soy la que lo tiene que resolver y luego tú ya le cuentas a tu marido, ¿no? Es un poco todo, te Wow. te hace más darte cuenta de cuántos detalles hay en el mundo que ni siquiera nos damos cuenta en los que es el hombre, ¿no? Por ejemplo, yo Sí. eso del hotel nunca lo había pensado, pero al hacerlo allí era como, mam, el pasaporte, o mam, siempre era mam, como se, y, y bueno, ahí estaba esta señora, la jefaza, y lo primero, por supuesto, las diferencias, ¿no? Si está a cargo una mujer que un hombre, pues hay diferencias. Y lo primero es, ay, sentaros, vendréis cansados, ¿queréis un té? Primero sentaros, tomaros un té y luego, y pastitas, y luego si eso hablamos de lo que habéis venido, ¿no? Después la Wow. burocracia. Primero el acomodaros y el asegurarme que estáis bien. Primero como vuestras emociones, ¿no? Un poco. Y Claro. el saber que estáis bien, era muy maternal. Era muy bonito. Y bueno, tuvimos una charla muy larga con ella. Al final hicimos el proceso burocrático y nos quedamos hablando de otras cosas. Y ella decía, fue bonito cuando ella dijo, es que sabes, porque no sé qué le preguntamos nosotros de los hombres. Hay hombres aquí que también tienen puestos, que tienen puestos de poder, ¿no? Y decía ella, hombre, aquí la verdad es que nosotros no tenemos problemas en darle algún puesto de poder a algún hombre, porque no sentimos que nos tenemos que defender, no sentimos que tenemos que defendernos como mujeres. Entonces, realmente, bueno, si un hombre quiere un puesto de poder, ¿por qué no? También lo puede tener. Y un poco eso a mí me hizo pensar de decir, claro, esto es Wow. algo que nunca había pensado, ¿no? Como ellas no sienten que tienen que defender nada ni demostrar nada, están tranquilas, no están en guerra, están con la guardia bajada, todo está bien. No tengo que demostrar nada a nadie ni defenderme.
y eso las hacía estar como abiertas a todo, no sé, ahí detrás de eso a mí me hizo pensar mucho tiempo en muchas cosas, ¿no? Y un poco es lo mismo, ¿no? No, yo no tengo que demostrar nada a nadie o de Claro. Pero sí, es fuerte porque igual sí pasan, al revés pasa que no se nos da o se nos cuestiona todo, cuando digamos la figura de poder, por lo menos en Occidente, voy a hablar de mi cultura, mm, en los mm, puestos en las grandes empresas no se les daba el puesto a la mujer, o sea, jamás. Y de hecho hay un poco ridiculizar a la mujer que o decir, ay, bueno, si llegó a semejante puesto es porque seguro se acostó con alguien o seguro como que... Y entonces a mí con esto que me decís me hace pensar que los hombres sí se tienen que defender de nosotras, que por algo no nos dan los puestos, o sea, algún miedo deben tener, no sé. O sea, como que claro, al final cuando es a la inversa la mujer estaba tranquila, bueno, si querés un puesto acá lo tenés. Total, no tengo que claro, demostrarte nada, pero a la inversa sí. ¡Wow! claro, mm, ¡Qué claro. fuerte! Y también eso, ¿no? Cuando, bueno, esta, pues, bueno, pues piensa lo que quieras, di lo que quieras, ¿qué más me da? A ver, siempre, mi cabeza está llena de historietas que a veces digo, pero ¿qué estoy pensando? Me pasa a mí. ¿Cómo no te va a pasar a ti si eres otro yo, no? Pues tú tendrás tus basuras mentales y que te llevan a pensar que porque yo estoy en poder, porque me hago, pues piensa lo que quiera, ¿qué más da, no? No me voy a perder el tiempo en molestarme por lo que tú piensas de mí. Estoy ocupada viviendo y disfrutando de la vida. Ay, Dios. Quiero, cuando vuelva a escuchar este podcast voy a ir escribiendo absolutamente todo lo que dijiste porque sos como un libro de... Sos como un libro tipo el de los 4 acuerdos, ¿no? La forma en la que hay que vivir. Escuchen a Laura y sigan sus consejos porque todo lo que decís es impresionante. Yo te juro, es más, me paré. Estoy parada con el micrófono en la mano porque estoy como agarrándome la cabeza así como y sonriendo todo el tiempo y diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando, por favor, qué honor. Em, lo triste de todo esto es que voy a tener que, que ir cortando porque ya vamos 1 hora y Claro, no me da el tiempo, pero o sea, yo siento que en realidad lo único que hicimos fue abrir, destapar una olla, porque al final como que no hablamos ni de nada, pero hablamos de todo. sí. Así que obviamente te voy a pedir que coordinemos para una próxima porque hoy tengo 3.000 millones de cosas que preguntarte. O sea, esto... Pero bueno, a mí lo que me gusta del podcast es que, bueno, como te decía antes, para mí es una excusa para hablar con la gente que me parece que tiene cosas interesantes que decir. Y no, por eso no me gusta ni tampoco guionarlo, decir, ay, pero te corto porque en realidad te quería preguntar esto. O sea, a mí me gusta dejar a la gente hablar y capaz después no se habla nada de lo que en un momento era como, hablemos de tu viaje en bici. Bueno, no, no Total. pasó, pero me pareció que dijiste maravillosidades. O sea, estoy todavía así procesando un montón de las frases que dijiste que me parecieron de verdad espectaculares. Eh, sos una mujer muy sabia, seguro te lo han dicho ya, pero, y te lo dije también cuando nos conocimos, era como, por favor, ¿por qué hablas así? Necesito tenerte todos los días que me mandes un audio diciéndome alguna verdad de la vida, porque, no, de verdad que es impresionante. Pero Nada, agradecerte muchísimo tu tiempo y que seas tan honesta y transparente cuando hablas. sí, pero una cosa solo tengo que apuntar ahí, porque no puedo no apuntar ahí. Que va, que va, que va, para nada. Yo soy, yo soy lo mismo que eres, o sea, no, para nada en absoluto. No es que, no lo siento así. Yo creo que es que todos que es lo mismo. Es simplemente si tú te fijas, la gente que a lo mejor escuchas y dices, ostras, es verdad lo que acaba de decir, no lo había pensado. Pues es simplemente otro tú que se paró a pensar. No es que esa persona no tenga ni más ni menos, ni menos ni más. Incluso ni siquiera, yo siempre me gusta romper una lanza por ni siquiera es el viaje, aunque el viaje genera condiciones que sí que te invitan a enfrentarte a tus miedos, te pone enfrente de muchas cosas y te las tienes que currar porque están ahí, ¿no? No puedes esquivarlo porque estás en el sillón de tu casa y de bueno mañana. Sí que eso es verdad, pero también es verdad que al final es simplemente el, el, el ponerse en los propios pies, de pie en la propia vida, lo que hace que empecemos a mirar las cosas con un poco más de sabiduría
y con menos automatismo. Es la propia decisión, no hace falta que Sí, viajes, puedes estar en tu casa, ir todos los días a tu propia oficina, encontrar la misma gente, pero ahí la vida es la vida sucediendo, es la vida la que es realmente la somos todos lo mismo, viviendo vidas diferentes, con historias diferentes, pero al final somos tan lo mismo que es una pasada. Entonces ¿qué haces tú con las cosas que te pasan? ¿Las vives, las enfrentas en el sentido de las miras de frente y lidias con ellas o las esquivas todo el tiempo y vives en tu cuevita lleno de miedo? Al final es eso lo que yo creo nos diferencia, lo que nos trae un poco más de sabiduría en el sentido de un poco más de saber cómo lidiar con la vida para vivir de una manera más a gusto, más tranquila, ¿no? sí. Sí, sí, o sea, para algunos son, en mi caso sí fueron los viajes, pero sé que otra gente es la familia, otra gente es el trabajo, otra gente, Mm, como que la iluminación te puede llegar de cualquier forma. mm, Pero es eso, es, sí, de frenar el piloto automático y plantarte ahí un poco en el presente y estar, sí, consciente de todo lo que te está pasando, vivir las cosas con, sí, con plena conciencia y no tanto en el automático o en el adiestramiento, como habías dicho cuando nos educan. mm. Em, ay, Sí, bueno, me gusta podríamos estar decirlo, sí. sí, solo para terminar, pero me gusta decirlo por el simple hecho de que siempre, o sea, después del viaje, pues escribir el libro, hacer las presentaciones, todo eso fue desde el decir, compartir lo que había descubierto con la gente, que ves que hay mucha gente que tiene vidas en las que sufre mucho y hay mucho drama, y un poco para compartir, decir, eh, que la fiesta está ahí fuera. De verdad, suelta el drama y disfruta de la vida, que son 10 minutos, un poco con esa intención, ¿no? Y lo que me encontré fue mucha gente que decía, claro, no es que como tú viajaste, claro, no es que como tú, es que eres tú. Y por eso siempre me gusta apuntar ahí para decir que, y no te creas que yo soy algo diferente a ti porque viajé o porque, no, no, aquí somos todos lo mismo. Un poco no te creas tus excusas de decir, ya, pero es que yo no puedo porque yo no viajé, yo me quedo en mi drama, ¿no? Es decir, no, hombre, anímate a, a traspasarlo y disfruta de la vida, que son 10 minutos al final. Sí, pero tenés una forma de comunicar que no tiene todo el mundo, o sea, a eso me estaba refiriendo. Hay gente Ah, que sí, te puede sí. decir la misma idea, pero depende cómo te la dicen, te llega más o te llega menos. Y hay gente Sí, que tiene una forma de expresarse muy hermosa y es tu caso. O sea, obviamente, bueno, gracias al podcast tuve la oportunidad de hablar con un montón de gente así también súper sabia y cada una a su forma y distintas personalidades y demás, pero hay gente que te habla, bueno, y gente que tampoco tuve la oportunidad de traer al podcast, pero sí me he encontrado gente que habla como para mí estar leyendo un libro, ¿entendés? Como mm, así como muy literario y te arma frases y a mí me parece maravilloso porque a mí me gusta eso, digamos, a mí me parece algo valedero porque es como, no sé, una así como más, como en poesía, gente que te habla como relatando una poesía y que sea espontáneo, improvisado, a mí me genera mucha admiración porque a mí no me sale hablar así. O sea, yo sé que tengo otras características y todo, pero me gusta mucho cuando encuentro a alguien que dice que dice las cosas de una forma tan poética. mm. Que bueno, que es tu caso y por eso te estaba diciendo, como que me encanta esa manera que tenés de expresarte. Gracias. No, gracias a ti y sí, vamos a tener que cortar porque tengo que grabar otro podcast, por favor. Sí, Lau, pero bueno, de verdad que ya ahora vamos a seguir, porque a todo esto con Lau tenemos como 9 horas de diferencia y fue eh, medio complicado llegar a poder grabar, pero ahora que más o menos nos entendimos con los horarios, sí. creo que va a ser más fácil. Así que bueno, ya te estoy comprometiendo acá en directo para que hagamos un segundo episodio porque al final eso, ¿no? La mitad de las cosas que te quería preguntar y te las pregunté, pero estoy feliz con todo lo que se habló, así que te vuelvo a agradecer infinitamente tu tiempo y la energía y todo lo que nos diste hoy. Un verdadero placer, de verdad. Y muchas gracias por todo, por estar y por hacer este espacio también.